Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy, como siempre, vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Déjeme recordarle que estuvimos leyendo, pues, el libro, en el libro segundo de la Crónica, en el capítulo 28. Estuvimos leyendo relatos sobre el rey Acaz, este rey que se desvió de los caminos de Jehová, que de hecho abandonó a Jehová y fue en busca de dioses extraños, fue en busca de dioses imaginarios, dioses que adoraban otras naciones. Este rey no hizo en ningún momento, o no continuó lo que estaban haciendo su padre Jotán, de hecho su abuelo Usías. Es decir, que estuvieron firmemente cumpliendo con los mandamientos de Jehová. Este rey hizo todo lo contrario, y por esta razón pues Dios lo humilló y le causó mucho, se podría decir así, mucho conflicto, mucho destrozo. Dios lo entregó a que pasara muchas penurias y necesidades. Fue derrotado muchas veces por reyes de otras naciones. Aquí encontramos que fue derrotado por el mismo rey que gobernaba en la parte de las 10 tribus, el rey Pecas, que era el rey que gobernaba sobre las 10 tribus de Israel. Fue derrotado por Edomita, fue también derrotado por Filisteo y según hemos leído ya en el capítulo 28 del segundo libro de la Crónica, este también pues fue saqueado por muchas de esas tribus y robadores, saqueadores que merodeaban, se podría decir, en muchas ciudades. Dios lo entregó a aflicción, podemos decir así. Hoy vamos a iniciar esta lectura en el capítulo 16 del libro segundo de los Reyes, y vamos a tratar el mismo tema. Vamos a hablar del rey Acaz, del cual ya leímos en el capítulo 28 del segundo libro de la Crónica, lo cual estamos enlazando un libro con otro. Ya leímos allí aquella información, ya la pasamos al video anterior, y hoy vamos a continuar. Vamos a leer de este rey Acaz, tanto en este libro, Segundo de Reyes, como también vamos a leer una información que aquí no aparece. No aparece en el libro de los Reyes, tampoco aparece en el libro de la Crónica, porque esta información fue escrita por el profeta Isaías en el capítulo 7 del libro de Isaías, el cual vamos a estar leyendo una profecía que aconteció en tiempo de este rey llamado Acaz, y que de hecho vamos a desmentir una mala interpretación que se le da a esa profecía. Estamos hablando de Emmanuel, la profecía que menciona a un niño que iba a comer mantequilla y miel y que su nombre se llamaría Emmanuel. Vamos a sacar a las personas de esa idea que tienen arraigada, que dicen que eso tiene que ver con esa profecía anunciaba el nacimiento del Mesías que conocemos como niño Jesús, o que de hecho también tenía que ver con la llamada Virgen María o Virgen Miriam. Nada tienen que ver. La realidad es que nada en absoluto, nada tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús. La expresión allí que quiere decir Dios está con nosotros, o Emmanuel,
Ya le dije en el anterior video que la expresión Dios está con nosotros era una expresión muy común en el pueblo de Israel, en los israelitas, porque cada vez que ellos consultaban a Dios querían saber si de hecho contaban con el apoyo de Dios, si Dios iba a estar con ellos. Y era una expresión común. Le mencioné que no sé si recuerdan a Gedeón, que pidió una señal. Él pidió una señal a Dios para saber si Dios estaba con él y si él iba a poder ir con su ejército a hacerle guerra a los filisteos y ganar esa batalla. Ya sabemos cuál fue la señal que dio, que de hecho él mismo Gedeón pidió sobre un vellón que estuviera mojado o que estuviera seco. Es decir, él pidió a favor y pidió en contra. Y de hecho, la señal fue tal cual él la pidió. Y entonces eso le dio a entender a él que Dios estaba con él, que iba a estar con él o con su ejército. Pero de hecho muchas personas, el mismo David consultó muchas veces a Dios para también saber si Dios estaba con él o no, para él dirigirse a un lado u a otro. Y era algo común en Israel. Igual se le da a este señor llamado Acaz una señal para que también él entendiera que Dios iba a estar con él y que la amenaza que le estaban haciendo dos reyes pues no iba a prosperar. Quiero adelantarme y decirle antes de leer este capítulo que vamos a leer con todos sus versículos, este tema, porque ya de hecho hemos leído parte en el segundo libro de Crónica, en su capítulo, como dije, 28, ya hemos leído el relato de este rey llamado Acaz, aunque no completo, porque lo vamos a leer aquí, vamos a completar la otra parte. Quiero anticiparme a decirle que para que puedan entender esto, en un sentido tendrán que coordinar el tema. Vamos a suponer, o sería así, de esta forma. Mire, lo primero que hay que saber es que este rey se apartó de adorar a Jehová y de cumplir con su mandamiento. Jehová, el Dios de los israelitas. Este rey era de Judá, hijo de Jotán, el cual gobernaba sobre la tribu de Judá. Es de la misma descendencia de David. Es decir que ya sabemos, porque le he explicado muchísimas veces, que el cetro de David permaneció, o el cetro de Judá permaneció, el linaje de David gobernando todo el tiempo, aún hasta después del cautiverio a Babilonia. Es decir que los reyes que ocuparon el reinado de Judá todo el tiempo fueron de la descendencia de David, del mismo linaje de David, de su familia, tal cual como lo había prometido Jehová. Este rey inició por apartarse de Jehová desde que comenzaría a reinar. Comenzó a adorar dioses de otras naciones, y por esta razón, como le dije, Dios lo entregó a saqueadores, entregó su reino en manos de saqueadores. Muchas personas le iban a causar conflicto. De hecho, como le dije, tanto edomita como filisteo pues lo asediaron y le causaron problemas. Pero el que más problema en un sentido le estaba causando era el mismo rey Peca de Israel. Y este señor, el rey Acaz,
pues tuvo que hacer contrato porque el rey peca. Le diré la razón primero. El rey peca hizo alianza con un rey de Asiria, el rey que dominaba en Damasco, en una, vamos a decir así, una ciudad del territorio de Asiria. A veces leemos el rey de Asiria, pero a veces no nos damos cuenta que Asiria en el mismo territorio tenía varios reinados. Sucedía como el mismo tiempo de Josué, que en un mismo territorio, uno decía el territorio de Edom o el territorio de Moab, pero en el mismo territorio habían varios reyes, y esto sucedía también en Asiria. Este rey llamado Resín era rey de Asiria, pero solamente en la ciudad de Damasco. Dominaba el territorio de Damasco y me imagino que algunos alrededores de la ciudad. Había otro rey también en Asiria llamado Tiglat-Pileser, que aparentemente era el que estaba cerca de o dominaba en la ciudad de Nínive. Por esto le decía que son reyes diferentes, porque tenían sus reinados en el mismo territorio de Asiria, pero en ciudades diferentes. Habían gobernaciones o reinado por ciudades. Entonces este rey Acaz tiene que contratar al rey Tiglat-Pileser, porque el rey peca, el hijo de Remalía, que estaba gobernando el reinado de Israel, pues hizo alianza con el rey Resín de Siria, el que estaba dominando en Damasco, para en un sentido invadirlo, destruirlo. Esto lo hizo él después que de hecho había conquistado, ya le había ganado una guerra a Acaz, pero ya él quería invadirlo aparentemente por completo, detronarlo y poner a otra persona en su lugar, poner como una especie de rey, pero un gobernante, como para que le rindiera tributo al rey de Israel, y posiblemente también le pagara una parte al rey Resín de Asiria, el que estaba en Damasco. Sucede que cuando este rey Acaz pues contrata a Tiglat-Pileser, que era el que dominaba en Asiria, pero ya sería en la parte más norte, más al norte, cerca de la ciudad de Carne, aparentemente Cadne, que se llama Cadne, y de Nínive. Pues este Tiglat-Pileser arremete contra el rey de Damasco, contra Resín, y de hecho lo mata. Y al matarlo, le voy a decir completo, trasladó sus ciudadanos a la ciudad de Kir, y le decía que se cumplió lo que profetizó el profeta Amós, desde el capítulo 1 al capítulo 5 del primer libro del profeta Amós. Allí menciona una profecía donde los reyes de Damasco, el profeta Amós decía que por el pecado de ellos, pues ellos serían destruidos y sus moradores iban a ser trasladados hacia Kir, probablemente Kir de Moab. Le digo Kir de Moab porque no creo que en Asiria hubiera una ciudad o una parte, no sé, que le llamaban Kir. Yo sé que Kir era de Moab, y ahí se cumple prácticamente esa profecía que ya de hecho hemos leído cuando leí el libro del profeta Amós. Pues bien, entonces después que este rey Tiglat-Pileser destruye a todo Damasco,
y a este rey, que de hecho se llamaba Resín, pues lo mató. Se reúne con el rey Acaz. El rey Acaz aparentemente va a esa ciudad de los sirios, donde gobernaba este rey Tiglat-Pileser, y allí se reúne. No, de hecho él fue a Damasco, donde había invadido este rey llamado Tiglat-Pileser, y allá en Damasco, pues miró un altar, cómo estaba construido, y lo mandó a edificar, mandó a construir ese altar allá en Judá. Y de hecho comenzó a adorar los dioses de Asiria, que probablemente fuera Baal, porque de hecho ya hemos leído que el mismo rey, el otro Acab, que termina en B, este Acaz termina con Z, pues también adoró los Baales. Y ya sabemos que los Baales de hecho no eran dioses. El mismo Elías demostró que eran imágenes insignificantes, que no escuchaban, no oían, no podían presagiar, no podían hacer nada más que imagen. Después que este rey entonces adora a los dioses de Asiria, porque él entendió que los dioses de Asiria pues ayudaban a los reyes de Asiria, pues entonces se hace y se hizo este altar que mandó a edificar, y siguió de hecho adorando otros dioses, dioses de otras naciones ajenas, porque me imagino que entendía lo mismo, que los dioses de otras naciones pues lo ayudaban. Este rey Tiglat-Pileser entonces en un sentido se le voltea, y el mismo rey Tiglat-Pileser, con quien él mismo había hecho alianza, pues lo destruye, en un sentido lo conquista. No sé si sería que dejó de pagarle los tributos que tenía que pagarle, no cumplió tal vez con aquel acuerdo que él hizo para que le destrozaran para que lo ayudaran contra la amenaza del rey Peca y del rey Resín de Asiria, y Tiglat-Pileser pues entonces lo destruye. Bueno, vamos a leer esto, este capítulo 16, aquí en el segundo libro de Reyes. Lo que quería era anticiparle esto para que pudieran entender, porque muchas veces leyendo, no sé, como que no se entiende mucho, leyendo esta Biblia Reina Valera, que a veces es un poquito complicada por la forma en la que está traducida. Por eso me anticipé a coordinarle prácticamente cómo pasaron las cosas, para que tengan una idea más clara. Vamos a leer aquí, y luego, como le dije, vamos a leer el capítulo 7 del libro primero, del libro de Isaías, para que podamos entender claramente cómo se cumplió la profecía del niño llamado Emmanuel en el tiempo de este rey llamado Acaz, y por qué se le dio a él esta señal. El por qué ya se lo anticipé, porque tenía una amenaza de dos reyes, el cual querían invadir todo su territorio, y de hecho suplantarlo por otra persona. Vamos a leer, dice aquí, capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, que de hecho es compartible o se puede enlazar con el segundo libro de Crónica en su capítulo 28, el cual ya leímos en el video anterior. Seguimos, dice aquí, en el año 17 de Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, y según la práctica abominable de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ya vemos que este no anduvo, aquí lo dice muy claro, en el camino de sus padres, o en el camino de David su padre, no hizo lo recto, más bien anduvo en el camino de los reyes que gobernaban sobre Israel, el cual estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, porque ellos también habían dejado a Jehová para ir detrás de dioses imaginarios. Ya sabemos que Jeroboam primero, lo primero que hizo fue hacer 2 becerros para que los israelitas pues adoraran a esos 2 becerros y abandonaran a Jehová su Dios, o dejaran de ir al templo de Jehová que estaba en Jerusalén, y se quedaran adorando esos becerros. Dice aquí, entonces, dice aquí, asimismo, sacrificó y quemó incienso, este rey llamado Acaz, en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Dice aquí que entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, este Peca es el rey de Israel, dice aquí, el hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Esta es la razón por la que vamos a leer el libro de Isaías, la razón por qué ellos no pudieron tomar la ciudad de Judá, estos 2 reyes, porque ellos no pudieron ir y enfrentarla y de hecho destruirla como tenían pensado. La razón está en el capítulo 7 del libro de Isaías. Dice aquí, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Ela para Edom, y echó de Ela a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Ela y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acá envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Aquí vemos cómo ya el rey Acaz solicita o le solicita ayuda a este Tiglat-Pileser, que también es rey de Asiria, pero como le dije, de otra demarcación. Y él dice aquí claramente que es para que le ayude contra el rey de Asiria y contra el rey de Israel, que han hecho alianza para ir a pelear contra él. Dice aquí, tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Por esto le di a entender por anticipado que este rey de Asiria, llamado Tiglat-Pileser, fue también y la emprendió contra el rey de Asiria, que estaba en Damasco, que se llamaba Rezín, que de hecho aquí leemos que él lo mató y que de hecho sus moradores lo trasladó a Kir. Y por eso le dije que la ciudad de Kir es la ciudad, era una ciudad que estaba en el territorio de los moabitas, a Kir de Moab, y es muy probable que este rey llamado Tiglat-Pileser también ya había invadido los territorios o el territorio de Moab, y por esta razón pues trasladó a este grupo de personas allá, que eran de Asiria, pero de la ciudad de Damasco. También le dije que aquí se le da fiel cumplimiento a la palabra que dijo el profeta Amós. Si quieren leerlo desde el capítulo 1, versículo 1, hasta me parece que el versículo 5 del libro de Amós,
allí dice que por 3 pecados de Damasco serían ellos destruidos y sus moradores pues trasladados a Kir. Ahí se cumplió lo que dijo Amós. Dice aquí: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Aquí vemos que ya el mismo rey Acaz, después que vio que habían matado a uno de los reyes que lo estaba amenazando, el rey Resín, el que gobernaba en Asiria, pero en la parte pues de Damasco, pues el mismo rey Acaz va y se reúne con Tiglat-Pileser. Y aquí dice: y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Uría el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Uría edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Uría, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Es decir que el rey Acaz, desde allá mismo, estando él en el territorio de Asiria, en la ciudad de Damasco, pues pudo ver un altar, y él mismo le manda el diseño a este sacerdote Uría para que lo construya en territorio de Judá. Y aquí dice que mientras tanto el rey estaba en Damasco todavía, pues este sacerdote Uría pues lo hizo tal cual el diseño que le envió el rey Acaz desde allá de Damasco. Dice aquí: y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y aquí dice que y encendió su holocausto y sus ofrendas, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderá el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y sus ofrendas y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Esto mandó el rey Acaz, le mandó esta información a el sacerdote Uría para que él entendiera la cosa que iba a hacer el rey. Y aquí vemos que de hecho movilizó el altar que estaba en el patio al frente del templo de Jehová. Aunque aquí no dice patio, pero ya hemos leído la información de que Salomón pues hizo ese altar afuera del patio del templo de Jehová, porque allí tuvieron que sacrificar todo aquellas grandes ofrendas que se le hizo a Jehová el día de la inauguración, porque era tan abundante que no pudieron hacerla adentro. Seguimos con la lectura. Dice aquí: e hizo el sacerdote Uría conforme todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de la basa, y le quitó la fuente, y quitó también el mar de sobre los bueyes. Este es el mar de vidrio que había hecho Irán, las personas que de hecho era un gran artífice, yo le llamé en un momento un gran arquitecto, una persona que sabía trabajar los metales y todo tipo de piedra preciosa. Es decir, que él desbarató prácticamente aquellos objetos que decoraban el templo de Jehová. Dice aquí que él quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra.
Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa, y me refiero a esto, a la casa de Jehová, y el pasadizo de afuera, el del rey, lo quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con su padre, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. De Ezequías leeremos más tarde, pero ya sabemos aquí las cosas que este señor Acaz hizo. Aquí vemos que destruyó parte del templo de Jehová, y dice que por causa del rey de Asiria, esto fue porque tenía que pagarle cierto tributo. Entonces él buscó prácticamente todas las cosas buscó cosas que fueran de valor en el templo de Jehová, para dárselo como tributo, o pagárselo como tributo al rey Tiglat-Pileser de Asiria, con el que él había hecho pues la alianza para que lo ayudara contra este rey llamado Resín de Asiria, gobernante de Damasco, el cual ya vimos cómo Tiglat-Pileser pues le causó un gran daño. Vamos a leer ahora el libro de Isaías en su capítulo 7, para que podamos entender la razón más clara, por qué razón estos reyes, tanto el rey Peca, el hijo de Remalía, gobernante de las 10 tribus de Israel, y el rey Resín de Asiria, de la parte de la ciudad de Damasco, pues no pudieron ellos destruir a este rey Acaz. ¿Por qué no pudieron invadir Judá? Vamos a ver la razón principal. No fue simplemente por la ayuda de Tiglat-Pileser, sino que fue por algo más importante, vamos a decirlo así. Sucedió algo más importante, y fue que de hecho Dios le apoyó, y que de hecho Dios mismo escogió a este rey de Asiria, o ya lo había escogido, para que este mismo rey pues destruyera, como lo había dicho el profeta Amós, para que fuera como una afeitadora, como si fuera una navaja alquilada, y destruyera a muchas naciones de las cuales le habían hecho daño al mismo territorio de los israelitas y al mismo territorio de los de Judá. Vamos a leer esto aquí. Vamos a saber ahora la razón principal por la que el rey Peca de Israel y el rey Resín, que estuvieron alianza, y de hecho amenazaron a este rey Acaz, no pudieron destruirlo. Vamos a conocer aquí también la señal que le fue dada a este rey llamado Acaz, para que entendiera que Dios estaba con él y con todos los de Judá, y que de hecho esa amenaza de estos dos reyes no iba a suceder como ellos tenían pensado, que dejaran de temblar, que dejaran de tener temor a estos reyes. La sugerencia de Isaías es que le tema a Jehová y que no le tema a más nadie. Vamos a leer. Dice aquí capítulo 7 del libro de Isaías. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Aquí es que va la razón por la que no la pudieron tomar. Dice aquí: y vino la nueva, es decir, la noticia a la casa de David, vino la nueva, o le llegó la noticia. La casa de David se refiere a la tribu de Judá,
y le decía esa noticia: Siria se ha confederado con Efraín, es decir, los sirios se han confederado con la casa de Efraín, que serían los representantes de la tribu de Israel. Y aquí dice que a ello, a lo de Judá, y se le estremeció el corazón a lo de Judá y el corazón de su pueblo, como se estremece los árboles del monte a causa del viento. Es decir, se le metió un temblor tanto al rey como a los que seguían al rey, como a todos los moradores del pueblo. Y aquí lo compara, que se estremecieron como se estremecen los árboles, como se mecen los árboles por la brisa que sopla el viento. Dice aquí: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Dice aquí que Dios lo mandó, le dijo: vayan al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la herencia del lavador, y dile: guarda, es decir, tranquilízate y repósate. Le dice Jehová que le diga a Isaías al rey Acaz, dice: guarda y repósate. No tema ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Dice aquí, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalía. Este hijo de Remalía ya sabemos que era Peca. Dice aquí: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámoslas entre nosotros, y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabeel. Así que ya ustedes tienen una idea de lo que estaba pensando el rey Rezín de Asiria, este que gobernaba en la parte de Damasco, y el rey Peca, el hijo de Remalía, que gobernaba en el territorio de Efraín, es decir, sobre las 10 tribus de Israel. Tenían la idea de ir a destruir, conquistar, digamos, invadir a Judá, quitar, de hecho, matar al rey y poner a otra persona en su lugar. Aquí dice que un hijo de una persona llamada Tabeel. Dice aquí: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni serás. Le dice Jehová a el profeta Isaías para que le comunique a Acaz que no le tema a esas dos personas, a esos dos cabos de leña que de hecho humeaban, que es decir, decían cosas sin sentido, sino que los de ellos no iba a prosperar lo que ellos tenían en su pensamiento. Dice Jehová: esto no va a suceder, no subsistirá ni será. Y dice aquí, dice Jehová, dice aquí: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Aquí simplemente habla de que la persona principal en Damasco era el rey Rezín, pero también dice que la ciudad principal de Siria en esa parte era Damasco, y que su rey principal era Rezín. Y de hecho también dice que el territorio de Efraín en un periodo cercano de 65 años, pues la ciudad no iba a subsistir. Ya vamos a darnos cuenta más adelante por qué dice esto aquí, que dentro de 65 años no iba a existir, y cuándo se cumplió, pero esto lo veremos más adelante. Pero le voy a anticipar, esto lo está diciendo este profeta Isaías, porque de hecho ya Dios había determinado destruir al territorio de las 10 tribus
ese territorio que de hecho estaba compuesto por los descendientes de Efraín, el territorio de Samaria. Y de hecho se lo iban a llevar cautivo, y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, es decir, la capital de esas tribus de Israel, pues es Samaria, y la cabeza de Samaria, refiriéndose al gobernante, el hijo de Remalía. El hijo de Remalía, estamos hablando del rey Peca. Dice aquí, si ustedes no creyeren, de cierto pues no permanecerán. Le dice el profeta Isaías al rey Acaz de Judá y a todos sus moradores, que de hecho deben de creer, y si ellos no pueden creer, pues no permanecerán de hecho reconociendo esa verdad o este asunto que de hecho va a pasar. Dice aquí, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en los profundos o de arriba en lo alto. Le ofrece aquí Jehová a través del profeta Isaías que le pida una señal en caso de que él pues no creyera o no tuviera esa fe de entender que este asunto iba a pasar así, que pidiera una señal para que él se dé cuenta que Dios estaba con él y que de hecho lo que estaba presagiando en ese momento iba a ser la realidad. Y aquí dice que respondió el rey de Acaz a aquella propuesta que le estaba haciendo Isaías, que de hecho era de parte de Jehová. Le dijo el rey Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Le dice el rey Acaz, es decir, que no quiso pedir ningún tipo de señal. Dijo que él no iba a tentar a Jehová con este asunto de pedir señal. Entonces dijo, dice entonces Isaías, o le dijo Isaías, escuchen ahora, casa de David. Le dice a los moradores de Judá, escuchen ahora, casa de David. Ya sabemos que la casa de David se refiere a los moradores de Judá. Dice, ¿le es poco el ser molesto a los hombres? Sino que también lo sea a mi Dios, le dice Isaías, en un sentido, en tono de pregunta. Dice aquí, por tanto, el Señor mismo le dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí le dice con claridad, el profeta Isaías le dice al pueblo o a los moradores de Judá, él está conversando, Isaías, tanto con el rey Acaz como con parte del pueblo de Judá, por eso le llama casa de Jehová, y le dice, ¿le parece o le es molestoso pedirle una señal a Jehová? A Jehová su Dios. Si le es molestoso, entonces, pues Dios mismo de parte de él le dará una señal. Y le dice que la señal sería esta, que una mujer virgen o una joven doncella concebiría y daría a luz un hijo, y que a ese hijo le llamarían por su nombre Emmanuel. Y sigue diciendo el profeta Isaías, dice que este hijo, dice aquí, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice aquí, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto le dice el profeta Isaías al rey Acaz de Judá, que antes de que ese niño llamado Emmanuel supiera desechar las cosas que eran buenas y las cosas que eran malas, antes de que el niño tuviera un conocimiento para desechar lo bueno y lo malo, la tierra, tanto del rey Peca, es decir, de Israel, como la tierra de Resín, Damasco,
este rey de Asiria pues iban a ser desechadas. Esos dos reyes pues no iban a estar antes de que este niño tuviera un conocimiento para desechar lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasó? De hecho ya lo hemos leído. Pudimos ver que el mismo rey Tiglat-Pileser de la otra parte de Asiria pues destruyó al rey Resín de Asiria, y ya pudimos también leer cómo este rey Peca, gobernante de las 10 tribus de Israel, también pues lo mataron. Es decir que es muy probable que sucediera antes de que este niño supiera escoger lo bueno y lo malo, como anunció aquí el profeta Isaías. Ya leyendo esto podemos darnos cuenta que es muy claro que esta profecía nada tiene que ver, no está relacionada con anuncio del nacimiento del niño Jesús, porque es muy claro que Jesús no comió mantequilla y miel durante su infancia. Este niño sí comió mantequilla y miel, y era una señal para este rey llamado Acaz. Aquí dice claramente que era una señal para el rey llamado Acaz, que se cumplió esta profecía en el tiempo que gobernaba este rey llamado Acaz, para que él entendiera que Dios estaba con él y con el pueblo de Judá, y que la amenaza del rey Peca de Israel y del rey Resín de Siria, de la parte de Damasco, pues no iba a tener efecto, no iba a prosperar, porque Dios iba a buscar la forma de que estos reyes pues no cumplieran con lo que tenían ideado, ir a conquistar a Judá. Así que esto se cumplió en el tiempo del rey Acaz. Sáquense de la mente la idea de que esta profecía de Isaías tiene que ver con anuncio o nacimiento del Mesías, porque no es así. No es así. Esto está muy claro aquí, muy evidente. Quizás en el tiempo en que la persona no tenía la Biblia a mano, pues esta idea podía promocionarse, venderse y caer en la mente de la persona. Pero ya no es necesario seguir con la misma idea de que Emmanuel significa que Dios está con nosotros y que Jesucristo era ese niño que iba a nacer y que el Mesías nacería de una virgen, de una mujer que no tenía, que no había tenido relaciones sexuales, pues tenía que nacer por el asunto de la pureza. Este niño también nació de una mujer que de hecho no se había casado, que también era una doncella, una joven mujer que no tenía esposo, pero en el momento que tuvo esposo, pues nació este niño que de hecho era una señal para este rey Acaz, que durante su etapa de bebé, podría decirse durante su infancia, pues solamente iba a gustar de mantequilla y miel. Es decir, que ese sería su alimento preferido. Yo espero que hayan entendido bien este mensaje y hayan entendido bien lo que pasó en este tiempo de este rey Acaz y por qué se le dio esta señal. Es muy clara, muy evidente que Dios le da esta señal a este rey Acaz para que entienda que él iba a gozar de su protección, el pueblo de Judá iban a gozar de su protección, aunque ellos estaban haciendo lo malo, para que ellos dejaran de tenerle miedo pues a estos dos reyes que tenían ideado pues invadirlo. Seguimos con la lectura. Voy a repetir, dice aquí: comerá mantequilla y miel el niño y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, dice aquí, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre,
día cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. También el mismo profeta Isaías le anuncia que sí ellos iban a tener una destrucción también por el rey de Asiria, pero no sería en ese momento. Tampoco sería ese rey de Asiria, sino más bien sería el rey de Asiria del que estamos hablando, de la parte norte, el mismo Tiglat-Pileser. De hecho, con el que él mismo hizo contrato o hizo alianza, es el mismo que de hecho lo conquista, no a quien él le estaba temiendo. Dice aquí, acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todo en los valles desiertos y en las cavernas de la piedra, y en todos los zarzales y en todas las matas. Es decir, que en aquel día iba a venir un ejército tan grande que de hecho hasta la cueva la iban a ocupar. Es decir, que en toda parte ellos iban a estar presentes, porque ese iba a ser un día en el cual ellos iban a sitiar, de hecho, a Judá, y de hecho la iban a destrozar. Dice que en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Dice aquí, esto es con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Es decir que aquí le está dando el aviso el profeta Isaías, que de hecho Dios como que utilizaría como si fuera una navaja al rey de Asiria, pero ya al de la parte norte de Asiria, para que destruya pues todas las ciudades vecinas, todo el territorio de Judá, tal cual como lo profetizó también, que ya hemos leído, el profeta Amós. Pero sería con este rey de Asiria, de esta parte que le dije, muy al norte, no con lo de Damasco, sino más bien con lo que aparentemente gobernaban cerca de la ciudad de Nínive. Dice que acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Dice aquí que iban a quedar tan poca persona, esto se refiere en la tierra de Judá, aquel día que de hecho le hicieran aquella destrucción, que una persona iba a criar una vaca y 2 ovejas, y a causa de la mucha leche que darían, o no por la mucha leche, sino que iba a sobrar la leche porque no iba a haber quien se la bebiera, que de hecho la leche se iba a convertir en mantequilla. Dice, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde habían 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espino y cardo. Es decir que también acontecerá que en aquellos días la finca que estaban sembrada de uva y que valían de hecho un precio muy alto, pues no iban a valer nada porque se iban a llenar de espino, se iban a llenar de hierba mala, porque también no iba a haber quien la cultivara, porque de hecho todos los moradores de esa tierra se lo iban a llevar cautivo. Dice aquí que con saeta, es decir, con flecha y con arco irán allá, porque toda la tierra será espino y cardo. Es decir, que toda aquella tierra iba a estar vacía por la destrucción que le iban a hacer, que solamente iba a haber hierba mala. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Es decir que es muy claro lo que le está anunciando el profeta Isaías a este rey Acaz, que iba a llegar un momento en el cual todos los moradores de Judá iban a ser llevados cautivos, que le iba a causar una destrucción tan grande que no iba a quedar nada. Es decir que iban a haber muchas cosas en abundancia, pero iba a haber también en el terreno mucha
se iba a volver como si estuviera una selva. Se iba a llenar en los terrenos que eran de hecho cultivables, pues lo que iba a haber iba a ser hierba mala, y de hecho iba a haber mucho pasto como para que el ganado de forma silvestre y los animales silvestres pues habitaran allí, porque allí no iba a haber moradores, porque Jehová estaba enojado con los moradores de esa tierra y le iba a causar una gran destrucción, que de hecho se lo iban a llevar cautivo. Esto también ya lo hemos leído, como le dije, en el libro de Amós, donde él profetiza que también por 3 pecados de Judá, pues ellos iban a ser castigados. Pues nada, ya con esto espero que muchas cosas queden aclaradas, principalmente ese tema de Emmanuel, que muchas veces la persona tiende a calificarlo y a decir que anunciaba nacimiento de Isaías, anunciaba nacimiento del Mesías, de niño Jesús que iba a nacer de una virgen. No tiene nada que ver. Ese Emmanuel era una señal para el rey Acaz. Nació en tiempo del rey Acaz, se alimentó muy probablemente de lo que dijo Isaías, de mantequilla y miel, para que el rey Acaz pudiera ver esa señal y darse cuenta que Dios iba a estar con ellos, para que el pueblo de Judá pues pudiera darse cuenta por el nacimiento de ese niño y de el alimento que iba a comer, que Jehová iba a estar con ellos, y que la amenaza que le estaba haciendo el rey Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, de la parte de Efraín, de la parte de las 10 tribus, y el rey Resín, pues no se le iba a dar. No iban a conquistar Judá como ellos tenían pensado, no iban a suplantar al rey Acaz, ni lo iban a matar como ellos tenían pensado. Más bien el pensamiento de Jehová era el que iba a prevalecer, y ese fue el que prevaleció. Ya cuando leímos el capítulo 16, pudimos darnos cuenta cómo el mismo rey, de hecho, de Asiria, de la parte más norte, pues destruyó y conquistó a la ciudad de Damasco y mató a este rey Resín que estaba amenazando al rey Acaz. Así que ya nos veremos en el próximo video. Ya entraremos a conocer a este rey llamado Ezequías, que también gobernó sobre Judá después de la muerte del rey Acaz. Hasta la próxima.